Bienvenidos, estimados lectores, a una entrega más de Derecho y Literatura, el derecho en la literatura. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar al maestro Miguel Morales Lizárraga, autor del artículo La filosofía del derecho en la filosofía del tocador del Marqués de Sade, incluido en el libro Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, editado por Editorial Libitum. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, para los lectores, mi estimado Miguel, que no han leído la obra de Sade y la filosofía en el tocador, ¿podrías contarnos brevemente de qué trata? Sí, claro, con mucho gusto. Probablemente sea la obra más filosófica del Marqués de Sade, porque inclusive en el diálogo quinto tiene un intermedio filosófico en el que arenga a los franceses a dar un esfuerzo más en pro de la revolución. Extrañamente, Sade, siendo aristócrata, se vuelve muy revolucionario, ¿no? No solo se vuelve muy revolucionario, siempre lo fue. Ese es el espíritu sadeano de su filosofía, ¿no? Él siempre ser iconoclasta, ir en contra de las formas de su tiempo. En términos generales, la filosofía en el tocador trata de la educación de Eugenia, una chiquilla, ¿no? Apenas adolescente, apenas núbil, en la sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad sadeana, ¿no? y en cómo volverse una mujer poderosa que destruya, manipulando y engañando las relaciones de su entorno, ¿no? Siempre encubriéndose. Entonces es también, creo que de las obras más sexuales del Marqués de Sade, ¿no? Independientemente de las 120 jornadas de Sodoma, que es todo un catálogo de sexualidades, ¿no? de parafilias, etc. Pero es muy sexual porque le están enseñando a una adolescente a descubrirse, pero a descubrir también cómo a través de la sexualidad destruir las relaciones sociales a su alrededor. En este intermedio, ¿no? que dice también le tenemos que enseñar, además de este descubrimiento de la sexualidad, le tenemos que enseñar la filosofía que va alrededor de todo esto, ¿no? ¿Por qué ir en contra de las formas establecidas? ¿Por qué ir en contra de la moral? ¿Por qué ir en contra inclusive de ciertos aspectos de la naturaleza? Se lo tenemos que explicar, ¿no? Sus preceptores. Y entonces hacen este intermedio filosófico en donde profundizan en la filosofía materialista francesa desde su época. Simone de Beauvoir se preguntaba, ¿por qué seguir leyendo al Marqués de Sade? Yo quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Por qué seguir leyendo al Marqués de Sade? Yo creo que es muy importante seguir leyendo al Marqués de Sade e intentar lograr pasar del morbo y de lo sexual a través de la sexualidad, porque es un gran iconoclasta. Seguimos estando en la modernidad que en cierto sentido despertó en la época del Marqués de Sade, y aunque las baterías de Sade no se enfilan propiamente a la modernidad, contra la modernidad, sino contra el antiguo régimen, que era el propiamente suyo, no deja de ser un aviso permanente de crítica radical a lo establecido y a las relaciones de opresión que se enquistan detrás de lo establecido. Sade aparentemente es un pervertido sexual, no es cierto, es una persona que busca la libertad, además de ser un pervertido, ¿no? No le quita su gusto, ¿no? Digamos, pero busca la libertad y busca la libertad radical. Entonces creo que esa lección, si logramos pasar a través de las telarañas de sus propios gustos y sus propias preferencias,
y del daño que puede hacer con eso a otras personas, esta búsqueda de la libertad radical nos habla en todas las épocas. La razón moderna se convirtió en una diosa, la ciencia moderna se convirtió en un dogma, y en esos dogmas se enquistaron relaciones de opresión. Entonces, leer a Sade nuevamente una y otra vez nos ayuda a tener las herramientas para decir, aquí otra vez nos quieren volver a poner la bota, ¿no? Atacar ese tipo de cosas es importante. Ahora, quisiera adentrarme un poco más a la intentio autoris de tu artículo, con la siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste esta obra del Marqués de Sade, La filosofía en el tocador, para relacionarla con la filosofía del derecho? ¿Qué te motivó? Bueno, el motivo fue una inquietud de mi adolescencia. Yo, afortunadamente o desgraciadamente, quién sabe, leí el Marqués de Sade, gran parte de su obra, la mayor parte de su obra la leí muy joven, apenas entrando a la adolescencia. Me impresionó muchísimo. No solo la parte sexual, sensual, mórbida que evidentemente para un adolescente es así como que todo un descubrimiento, sino sus razonamientos, los argumentos con los que destruía la moral y la forma de pensar de su época. Entonces, para mí fueron argumentos tremendamente convincentes. Y algo en mí mismo me decía, bueno, es que si bien es muy convincente, no puede estar bien, ¿no? Esta falta total de moralidad o esta falta total de eticidad, en algún momento tiene que parar, ¿no? Algo sí podemos decir que es bueno y algo sí podemos decir que es malo, ¿no? Cosa que no distingue Sade, entre comillas, claramente, ¿no? O por lo menos yo no lo entendía así en ese momento. Entonces, para mí fue muy choqueante el Marqués de Sade cuando lo leí, y eso me llevó a las normas morales y eventualmente a las normas jurídicas, ¿no? Cómo se regulan y cómo las normas morales, las normas jurídicas pueden regular tanto para bien como para mal, en nombre del bien, ¿no? Regulan para bien o para mal, en nombre supuestamente de la justicia y del bien. Entonces, eso fue muy importante para mí. Yo quise hacer mi tesis de licenciatura en filosofía, que en la totalidad de la obra del Marqués de Sade. Por X y razones ya no sucedió así, pero siempre me quedé con ese que tengo que trabajar algo con el Marqués de Sade, tengo que trabajarlo. Entonces fue una gran oportunidad. Es un texto que, especialmente la filosofía en el tocador, que he leído mucho, y fue la oportunidad para hacerlo. Finalmente, ahora que ya lo revisé para este artículo, me di cuenta que Sade no es tan profundo, no tiene tanta profundidad filosófica, ni mucho menos de filosofía del derecho como yo pensé alguna vez en mi adolescencia. Pero siento que fue un gran ejercicio y que va a ser algo muy delectable para los lectores. Claro. Ahora, para entrar en materia sobre tu artículo, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la relación entre racionalidad, esta racionalidad moderna, que surge después del antiguo régimen con Revolución Francesa, etcétera, con sadismo? Bueno, Sade es eminentemente racionalista, ¿sí? Aparentemente, si uno le da una lectura superficial, las parafilias que él retrata, pensemos, por ejemplo, en las 120 jornadas de Sodoma, que va subiendo en intensidad, ¿no? De las parafilias más, digamos, entre comillas, comunes a las cosas más sádicas y radicales, va llevando un orden geométrico, ¿no? Y lo mismo se puede ver en la evolución de cómo le van enseñando a
a Eugenia, ¿no? Sus preceptores, cómo le van enseñando pues, las malas artes del mal radical, ¿no? Entonces, Sade, entre comillas, es muy kantiano, muy kantiano, incluso lo dice Lacan en su análisis de Sade, ¿no? Tiene un imperativo categórico y sigue un imperativo categórico formal, y ese es el gran problema de la racionalidad moderna, que se queda nada más en la formalidad sin contenido, y eso es precisamente lo que ataca Sade. Dice, la racionalidad con la que ustedes me están privando de la libertad y con la que ustedes me están diciendo que yo soy malo y que yo estoy mal, ¿sí? Puede usarse para cualquier cosa, inclusive para destruir. Lo vamos a ver después en la Segunda Guerra Mundial. Alguna vez mi tutor de tesis me dijo que era una locura decir que no había nada más racional que el aparato militar del nacionalsocialismo. Porque era la locura, ¿no? Completamente irracional. Racional en el sentido instrumental, en el sentido de herramienta formal, ¿sí? Que es completamente racional. Entonces, eso es lo que evidencia Sade, y creo que ese es el ataque a la racionalidad moderna, ¿no? Hay que completarla con contenido, con otras cosas. Entonces, Sade, para ser más concretos, realiza una denuncia de la instrumentalización de la razón. ¿Es así? Por lo menos como yo lo interpreto, y los autores que utilizo para apoyarme en el texto más o menos dan la misma idea. No creo que Sade estuviera completamente consciente de ello, por lo menos ninguno de los biógrafos que le he leído lo evidencian, ¿no? En sus correspondencias, etcétera. No hay una evidencia de que él esté completamente consciente de que está atacando una racionalidad instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los conceptos son más de nuestro tiempo que del suyo. Pero intuitivamente sí tiene esa angustia, digamos, angustia existencial. Es decir, es que esto que ustedes llaman el bien, ¿sí? No necesariamente es el bien, ¿sí? Puede ser usado para el mal, y el mal puede ser tan racional como un bien racional si se queda nada más con la utilización de una racionalidad instrumental. Perfecto. Estimado Miguel, desde tu perspectiva, ¿podemos hablar de una filosofía del derecho sadeana? La verdad, habría que decir con toda honestidad que no. Cuando yo leí El Marqués de Sade en la adolescencia y tuve esa impresión tan fuerte, y después que me adentré en los estudios de filosofía y de derecho, yo pensaba que sí. Pero el Marqués de Sade no es nada original, ni en su filosofía general, ¿sí? Prácticamente copia la filosofía materialista de su tiempo, de Holbach, de Lamartine, etcétera, todos los materialistas franceses de su propia época. No es nada original, los trasunta completitos. Y filosofía del derecho, si bien es muy importante el tema de la ley para él, no elabora una filosofía del derecho, ni siquiera siguiendo la línea de lo poquito que elaboró de filosofía del derecho de Holbach, porque tampoco en estos autores, por lo menos en Lamartine y de Holbach, podemos encontrar una filosofía del derecho como tal. Es un tema importante para ellos, pero es tangencial. O sea, lo tienen que tocar porque no pueden dejar de tocarlo, porque son filósofos que intentan hacer un materialismo total. No pueden dejar de tocarlo, pero no era su interés. Entonces, tampoco es el interés de Sade elaborarlo, por lo menos, aunque sí ataca la ley, ataca la moralidad, etcétera, etcétera, y al hacerlo tiene que dar algunos argumentos que resultan filosóficos y que resultan jusfilosóficos, pero no se sale de lo que hay en su tiempo.
Entonces, en ese sentido, no es original, ¿no? En ese sentido, finalmente, el artículo lo menciono ya que lo termino y hago la introducción. Sí tuve que decirlo, no queda más como un divertimento, algo más escolar que académico, ¿no? Una exposición de filosofías del derecho, más que una investigación que descubre el hilo negro de la filosofía del derecho sadiana, porque no la hay, ¿no? Fue muy bueno el ejercicio, pero no se encuentra eso en Sade. Ahora, Miguel, en tu artículo relacionas algunos pasajes de la filosofía en el tocador del Marqués de Sade con distintas corrientes filosóficas, los distintos tipos de naturalismo que mencionas en el libro, positivismo, marxismo. Mi pregunta sería un poco aventurada también, la respuesta es: ¿en qué filosofía del derecho podríamos ubicar a Sade? Definitivamente yo lo clasificaría, siempre poniendo entre comillas esto de las clasificaciones y los compartimentos estanco y las categorías, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que encasillar a Sade en alguna corriente, tendría que ser justnaturalismo naturalista o biologicista. Esta línea de pensamiento que viene desde Gorgias y Trasímaco, ¿no? La ley del más fuerte, que pasa por Nietzsche después, que pasa por Hobbes. Creo que esa sería la línea, ¿no? Para el materialismo francés de la época de Sade, en el que él mismo se inscribe, un gran admirador de Holbach. Él mismo lo menciona en alguna de sus cartas. Es la ley del más fuerte la que prevalece, ¿no? Entonces tendría que ser este tipo de justnaturalismo naturalista. Va a llegar hasta... es el justnaturalismo que está de fondo en la ideología nacionalsocialista también, ¿no? Okay. Sí encontramos ciertos coqueteos, ¿no? Por eso pongo párrafos haciendo el análisis, ¿no? Y de aquí se puede tomar tal idea o se puede tomar tal idea. Coqueteos con algunas ideas de positivismo, sociologismo, pero sobre todo de marxismo. Me agradó mucho forzar el paralelismo, ¿no? De marxismo, es decir, la ley es la ley del más fuerte, ¿no? Y el más fuerte es el que tiene el dominio, el que tiene los medios para oprimir a los demás, ¿no? Entonces está ese coqueteo también. Por último, estimado Miguel, ¿quisieras agregar algo más para nuestros lectores y audiencia? Pues que se entusiasmen con la idea del libro Derecho y Literatura y Derecho en la Literatura. Es una corriente o una beta de investigación, de exploración, de conocimiento muy delectable, porque combina dos cosas, sobre todo la literatura, que es muy generosa, muy gentil con el público. Entonces puede ser tanto para público especializado como para público no especializado que quiera indagar sobre los temas. Vale mucho la pena, léanlo. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí, y nosotros los invitamos a leer el artículo de Miguel Morales Lizárraga titulado La filosofía del derecho en la filosofía del tocador del Marqués de Sade. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.